ha escogido el país de Uganda según los países que encontrábamos en el documental. Y la generación que se vio afectada terriblemente por la violación de los derechos humanos en este país fue la generación del siglo XX a finales de la Segunda Guerra Mundial y principios del siglo XXI. Esto lo sufrieron desde hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas. Los derechos que se reflejan en el documental que se violaron en el país de Uganda por el grupo de la LRA fueron: el primero, el derecho a la vida. A muchas personas se les arrebató la vida sin pudor, sin ningún motivo, por el simple hecho de una venganza o incluso por diversión. El segundo es el derecho a la libertad. Fueron excluidos de su libertad ya que fueron secuestrados por el grupo LRA. Muchos fueron desplazados de sus hogares, unos por decisión propia y otros obligados porque no veían otro motivo para seguir en esos lugares cuando podrían irse de ahí para poder sobrevivir. El tercero es el derecho a una vida digna y a la paz. Siempre se encontraban asustados de lo que este grupo les podría llegar a hacer. Muchas mujeres y niños fueron violados sexualmente o intentaron ser violados. Los maltrataron de mil maneras, desde desgollarlos hasta amarrarlos de pies a cabeza y asesinarlos. El cuarto es el derecho a la libertad de expresión. Casi todas las personas, por no decir que todas, se negaban a ser parte de estos movimientos que acababan con la paz del país. Y aún así, por decir que no estaban de acuerdo, se les fueron asesinadas. El quinto es el derecho a la justicia. A estas personas que causaron estos estragos y este terrorismo no se les fue castigado, sino después de que la CPI empezó a tomar cargos en este asunto. Nosotros escogimos el país de Uganda. Se le consideró que vivió un conflicto armado internacional debido a las afectaciones que fueron de tanto del Estado y tanto la sociedad. Esas afectaciones fueron los abusos sexuales, las aberraciones para la población, las mutilaciones, las reclutaciones de niños menores de edad. También tenemos la problemática de los grupos al margen de la ley, los grupos insurgentes, que también hacen más grave este conflicto, o que hicieron más grave este conflicto entre los años de 1986. Cómo esta gente, cómo esta población pudo salir, pudo surgir de este conflicto que se vivió en Uganda. También traemos a colación las infracciones que se pueden amparar de los convenios de Ginebra para esta población afectada. El norte de Uganda sufre desde 1986 un conflicto armado en el que el grupo armado de oposición Ejército de Resistencia del Señor, en adelante conocido por las siglas en inglés LRA, movido por el mesianismo religioso de su líder Joseph Kony, intenta derrocar el gobierno de Museveni, instaurar un régimen basado en los 10 mandamientos de la Biblia y superar la marginación en la que se encuentra la comunidad Acholi. La violencia y la inseguridad causada por los ataques de la LRA contra la población civil, a la que afirman proteger el secuestro de menores para engrosar sus filas alrededor de 30.000. Desde el inicio del conflicto y los enfrentamientos entre el grupo armado junto a las milicias progubernamentales han provocado la muerte de unas 200 personas en el desplazamiento forzado de alrededor de 2 millones de personas en el movimiento más agilado del conflicto. Tenemos las infracciones que se pueden amparar en los convenios de Ginebra.
que son los homicidios, no dar cuartel, la desprotección de los heridos y enfermos, atacar al personal sanitario y religioso, herir a personas protegidas, la toma de rehenes, la esclavitud y la trata de personas, los actos de discriminación racial, los castigos colectivos y las represalias. La Corte Penal Internacional, también denominada como Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional que se encarga de sancionar los delitos cometidos por personas como lo son los crímenes de guerra, las agresiones, el genocidio o lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, ya que esto es un órgano judicial perteneciente a las Naciones Unidas, mientras que la Corte Internacional Penal tiene su propia personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, pero sí se relacionan debido a los términos de los Estatutos de Roma. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Su funcionamiento. La Corte tiene funcionamiento como un organismo autónomo de cualquier otro poder o Estado, sin embargo, no obsta de que en el deber de su cumplimiento colabore con otros poderes. Entre los crímenes de guerra nos encontramos graves infracciones en los convenios de Ginebra, como lo sería el homicidio intencional, la tortura, los ataques intencionales contra la población civil, el desplazamiento de la población civil debido a que se relacionan con el conflicto armado o al menos de que sea por la propia seguridad de la población civil o estén relacionados con razones militares. Los crímenes de lesa humanidad son conductas cometidas de manera sistemática y generalizada contra la población civil e incluyen asesinatos, exterminios y esclavitud. El genocidio integra actos como la matanza de miembros de un grupo perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles, es decir, que el Estado puede perseguirlos, investigarlos y sancionarlos en todo momento. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, lo que los colombianos esperarían de la Corte Internacional Penal es que realizara justicia con estos grupos al margen de la ley, debido a que se vulneran los derechos humanos de las personas al ser desplazadas, secuestradas y explotadas por estos grupos que residen en Colombia. Es necesaria la cooperación de otros países que sean potencia, como lo es Estados Unidos, para una intervención y ayuda, para acabar con tanta injusticia en el país. La Corte Internacional Penal, al no intervenir en estos casos, les está otorgando una impunidad y derechos de hacer lo que les plazca, puesto que nunca las van a sancionar por los crímenes que se cometen día a día en Colombia. Mi posición como presidente de la República ante la grave situación de derechos humanos en mi país sería el siguiente. Primero, ordenar de forma inmediata el no despliegue de las fuerzas públicas, ya que no generó resultados positivos, por el contrario, perjudicó a la sociedad. Segundo, reconocer que el derecho de la protesta está estipulado en el artículo 37 de la Constitución Política. Y reconocer que los actos vandálicos y las obstrucciones a las vías públicas son delitos expuestos en el artículo 353 del Código Penal colombiano. Tercero, la creación de una reforma tributaria y una reforma a la salud en base a las peticiones y a las necesidades expuestas por el Comité del Paro Nacional. Y por último, sería la realización de un cese de 48 horas al paro nacional con el objetivo de desbloquear las vías y lograr crear una mesa de trabajo sin el despliegue total de las fuerzas públicas. Finalmente, la protesta social es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido. El derecho a la protesta social se ha entendido como el conjunto de derechos fundamentales de, primero, la asociación o la reunión pacífica, segundo, la libertad de expresión y tercero, como una huelga y otras garantías relacionadas en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar.
Cuando se habla de protesta social, se presenta siempre una dicotomía entre la protección de este derecho y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional, que eventualmente podrían verse afectados en su ejercicio.